Queridos hermanos, la semana pasada, en la lección, hablamos acerca de la manera de cómo restaurar no solo nosotros, sino ayudar a restaurar a otros. Pero en esta semana vamos a hablar de la restauración del dominio del ser humano que Dios le dio al comienzo de la creación. Pero primero que todo vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos este momento que tenemos para estudiar y meditar en tu palabra y pedimos, Padre, que nos puedas bendecir, que el mensaje pueda ser impactante y que pueda, Señor, también cambiar nuestra vida. Suplicamos que estés con nosotros en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a que vengan conmigo al versículo para memorizar. Se encuentra en Génesis 1:26. Génesis 1:26. Y dice así: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. El ser humano no solo perdió la imagen original de Dios, sino que también perdió el dominio, el cual Dios, como vemos acá en este versículo, le había otorgado al ser humano. Dios crea al hombre y le dice que él va a dominar toda la tierra. Pero al pecar, el ser humano pierde ese dominio. ¿Y saben cómo lo podemos ver? Cuando vamos a Job, capítulo 1, vemos que hubo una reunión en el cielo y los representantes, hijos de Dios, de distintos planetas, de distintos lugares, fueron a reunirse con Dios. Y entre ellos estaba Satanás. Satanás fue el representante de la tierra. Él tomó el dominio que el hombre había perdido. Cuando el hombre desobedece a Dios, obedece al enemigo y le entrega todo el poder a Satanás. Así fue, de sencillo. Así que Satanás se aparece ante Dios y Dios le pregunta: ¿dónde has estado? Y él le dice que estuvo recorriendo la tierra. Él tenía dominio de lo que él quería en la tierra. También lo podemos ver en Mateo capítulo 4, cuando está la tentación, específicamente la última tentación que le da Satanás a Jesús. Él le dice, le muestra: todo esto, estas ciudades, todas estas riquezas, te lo puedo dar tan solo si te postras ante mí. Todo eso era de Satanás. Él tenía el dominio sobre esta tierra, el dominio que había perdido el ser humano al comienzo, después de la creación, cuando pecó. La palabra dominio muchas veces, o en realidad, es tomada en forma negativa. Cuando hablamos dominio para el ser humano, se torna en algo negativo, ya que las personas que llegan a tener dominio lo usan para mal. Y por eso el dominio que Dios le dio al hombre al comienzo era totalmente distinto al dominio que ahora, hoy en día, pensamos. ¿Saben que después de la caída, la humanidad perdió no solo la cercanía con Dios, sino también el sentido del propósito que ellos tenían aquí en la tierra? El hombre fue hecho para tener dominio, pero al perderlo, ¿cuál es el sentido del hombre? Y por eso todavía hoy en día podemos observar muchas personas que se hacen la pregunta: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué existo? Muchas personas se hacen esta pregunta. Muchas personas no le ven el sentido de la vida. ¿Por qué estoy acá? ¿Cómo fui creado? Y las personas que no creen en Dios comienzan a imaginarse y a hacer teorías de diferentes maneras de cómo llegaron a existir. Y el propósito del hombre quedó sin sentido. Pero vemos en Isaías capítulo 43, versículo 7, que Dios dice a través de Isaías: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué fuimos creados? Para gloria de Dios. Exactamente. Dios no tenía ninguna necesidad de crearnos. ¿Para qué nos tenía que crear? ¿Somos esenciales para Dios? ¿Él necesitaba crearnos para poder seguir viviendo? No. Él simplemente nos creó por amor. Y eso es lo lindo de esta historia. Que Dios por amor nos crea y a pesar de que fallamos, por amor
nos vuelve a buscar. Él nos creó a nosotros para reflejar su gloria y carácter, y nos dio dominio para que nosotros lo expresásemos ante la creación. Por eso nosotros somos representantes de Dios, porque Él nos dio ese poder, el poder ni siquiera es nuestro, Dios nos dio la autoridad para dominar la tierra, pero Dios es el líder, Él es la autoridad, nosotros solos somos los mayordomos, somos los representantes de Él, los embajadores que representamos el reino de Dios. En Salmo 138, versículo 8 dice lo siguiente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando nos rendimos ante Dios y dejamos que Él domine nuestro ser, entonces de esa manera nos convertimos realmente en representantes de Dios. De esa manera Él nos da dominio. De esa manera nosotros mostramos a los demás que Dios está en nosotros. Cuando dejamos que Él sea, cuando dejamos que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. La palabra dominio en el hebreo es radá y indica un derecho o una responsabilidad de gobernar. Ese es su significado. La raza humana, cuando Dios nos crea, nos coloca por encima de la naturaleza, nos coloca por encima de los animales, de todo lo vegetal, el ser humano. Pero hoy en día, la palabra dominar, como hemos hablado, tiene un sentido muy negativo, porque personas cuando dominadas por Satanás llegan a obtener poder, tener autoridad, lo usan para mal. Y mayormente la autoridad que se le da a una persona lo va a llevar a hacer cosas muy malas. Por eso necesitamos recordar que el dominio de Dios no es que nos da la autoridad a nosotros de hacer lo que queramos, sino que Él nos da una autoridad de poder seguir las leyes de Dios, de poder mostrar a Dios a través de nosotros a las demás cosas que Él nos dio. En Génesis 2 dice que Dios toma al hombre y lo coloca en el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén le dice: te lo doy para que tú lo labres y lo guardes. Ese es el trabajo del ser humano. Dominar, lo que en realidad significa, es administrar, es actuar como mayordomo. Y eso significa con amor y respeto, con cuidado. Esa es la realidad del dominio que Dios nos dio. No para hacer lo que nosotros querramos, sino para hacer las cosas sabiamente, así como Dios nos muestra su amor con nosotros. Todo dominio y todo poder tiene que tener límites. Podemos ver el ejemplo con Adán y Eva, que Dios le dio toda la creación, le dijo: pueden comer de todo, de todos los árboles, pero de un árbol, de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, no podrán comer. Había un límite. Ese era el límite para el ser humano. Para nosotros vemos hoy en día que la ley de Dios es nuestro límite. Dios nos dice: esto, no pueden pasarse de allí. No puedes matar, no puedes codiciar. Ese es nuestro límite. Y nosotros, como buenos mayordomos, necesitamos seguir esos, no pasar esos límites, sino entrar en lo que se puede, dentro de los límites. A través de la historia vemos ejemplos de hombres usados por Satanás que usan dominio para maldad. Y lo he repetido bastantes veces porque esa es la tendencia que tenemos nosotros al escuchar la palabra dominio. Pero hay algunas cosas que todavía están bajo nuestros límites de dominio. Nosotros controlamos nuestras vidas, controlamos nuestro cuerpo, lo podemos dominar, es nuestro dominio. Por eso hay que usarlo y controlarlo para bien. La naturaleza también, hay que cuidarla, hay que mantenerla bien, porque también es parte del dominio que Dios nos dio. Y también el cuidado del prójimo, cómo nosotros tratamos al prójimo, es parte también de nuestro dominio, lo que nosotros podemos controlar. Génesis 2.15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Adán era el mayordomo de Dios sobre la vida vegetal y animal. Pero ahora, cuando Adán se revela ante Dios, ¿qué sucede? Elena de White nos describe un poco de lo que sucede. La naturaleza, apenas el hombre pecó, la naturaleza cambió. La naturaleza, sobre todo el clima en ese momento, cambió. Un clima que era cálido, que era agradable,
se tornó en algo distinto, algo que ellos nunca habían sentido. Las plantas comenzaron a marchitarse. Todos estos cambios en la naturaleza vinieron a través del pecado, como consecuencia del pecado. Nosotros vemos en las noticias los desastres naturales. Vemos que muchos pasan de la nada, sin sentido, pasan y suceden y hacen estragos. Y otras cosas que nosotros como seres humanos ayudamos a la naturaleza para que ocurra. Explotamos la naturaleza, lo usamos muy mal. Y nosotros como adventistas debemos estar conscientes que la naturaleza es nuestra para cuidar, para proteger. Todavía es parte de nuestro dominio. Y como tú, tanto tú como yo, necesitamos cuidarla como algo que nosotros se nos dio una responsabilidad. Cuidar eso porque Dios nos proveyó eso. Hemos perdido mucho con la caída, mis hermanos. Fuimos separados de Dios, fuimos destinados a una muerte segura, perdimos nuestro dominio de la tierra como mayordomos. Pero Cristo vino para que recuperásemos eso, para que vuelva el dominio a nosotros. En Lucas 14, 13 al 14, dice: mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así como somos llamados a ser restaurados nosotros, de la misma manera somos llamados a ayudar a otros a que se les restaure en Cristo lo que Él nos había dado, lo que habían perdido, el dominio. Nuestra misión debe ser llegar a mucha cantidad de gente, especialmente de la manera satisfaciendo las necesidades físicas. Eso es lo primordial. Antes de que una persona abra su corazón, tiene que haber un interés de parte de la otra persona por su vida. Nosotros necesitamos satisfacer estas necesidades físicas. Nosotros necesitamos hacerlo por amor. Y después se atenderán las necesidades espirituales. Muchas veces nos concentramos en evangelizar con doctrinas y leyes, sin pensar que la realidad de necesitamos entrar al corazón del ser humano con amor. En Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura que nos dice Santiago. Ayudar a los demás, hacerlos con amor, por amor, porque ellos también necesitan ser restaurados. Estamos en un momento de restauración, un proceso que toma tiempo y va a ser terminado cuando Jesús venga por segunda vez. Pero está en nosotros el poder ayudar a estas personas. Al cumplir este servicio con corazón sincero, revelamos el carácter de Dios ante todas las personas. Y ellos seguramente abrirán su corazón. Por eso, mi hermano, te invito a que tomes parte activa de esta tarea. Te invito a que puedas alcanzar a otros, que puedas pensar en cómo ayudar a otros a alcanzar esta restauración. Hemos estado enfocados en este tema a través de estas 2 lecciones y vamos a seguir viéndolo, porque nuestro trabajo como seres humanos aquí es restaurarnos y el trabajo de Dios lo hace a través de nosotros. ¿Cómo estás tú? ¿Qué estás tú haciendo para ayudar a otros a ser restaurados? Piensa en este momento. ¿Qué haces? ¿Qué está en tus manos para poder hacerlo? Te invito a que pienses en cómo puedes llegar a otros y de esa manera poder restaurarlos. Amén. Dios los bendiga.